Precioso Espíritu Santo, hoy te damos gracias, Señor. Bendito Dios, Señor, por esa palabra que traes, bendito Dios, para tu pueblo, para poder ser libre, Señor, caminar con esa soltura contigo, bendito Dios, haciéndose uno con Cristo Jesús, bendito Dios. Nosotros te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santa palabra, Señor, porque sabemos que fue refinada 7 veces en el crisol, Señor. Bendito Dios, esta palabra, Señor, tuya que derriba, Señor, y que destruye, Señor, cualquier dique, cualquier miedo, Señor. Cualquier argumento que se levanta, Señor, contra el conocimiento de ti, bendito Dios, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos enseña, bendito Dios. Nos abre ese entendimiento para comprenderla, Señor, y ir apartándonos, Señor, de aquel camino viejo, antiguo, Señor, donde estábamos o donde estamos, Señor, para poder, Señor, mirarnos hacia adentro, bendito Dios, y ver estas cosas que tú estás mostrando, enseñando a través de la palabra, Señor, para que nosotros, bendito Dios, fluyamos, Señor, en ese río tuyo, bendito Dios, para que nos podamos sumergir en el río de tu Espíritu, Señor, porque tú quieres, Señor, que andemos en el Espíritu, Señor, sin estorbo, bendito Dios, sin nada que nos detenga, bendito Dios, Señor, de tu mano, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Así que, Señor, te damos gracias y colocamos esta palabra, Señor, para tu pueblo, bendito Dios, Señor, para que corra, Señor, y sea glorificada, bendito Dios, Señor, en todas las almas que las escuchen, Señor, a todas las almas que tú estás trayendo a libertad, a sanidad, a liberación y a libertad, bendito Dios. No para quedarse estancados, Señor, sino para fluir, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que su Santo Espíritu hoy, Señor, sea guiándonos y enseñándonos, y que reconozcamos lo que hay en nosotros, Señor, que se levanta contra nosotros, porque es contra nosotros mismos que se levantan esas cosas para traer división, para traer resistencia, para no fluir, bueno, tantas cosas. Hoy vamos a ver el tema que es un dique, que podemos mirar estas situaciones que el Señor a través de su palabra nos ha dicho. Entonces vamos a trabajar esta palabra de que es un dique. Entonces dice que es un muro grueso construido para contener la fuerza del agua. Entonces estas son las fortalezas mentales que tenemos. Por eso miramos en 2 Corintios que el Señor nos da unas armas. Sí. Leamos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces aquí tenemos como referencia a esta parte que dice del dique. Vamos a ver también que dice que es un dique, es un obstáculo que actúa como contención de algo generalmente perjudicial. Entonces, estas cosas, estos obstáculos son cosas que nosotros no queremos soltar, ya sea el miedo y todas estas cosas las distracciones, todas estas
situaciones que el Señor nos está enseñando y represa el agua que fluya en Sí, nuestro mi ser. hermana, mira que, pues bendito Dios, gloria a Dios que nos da esta palabra. Y esta palabra tiene que ver con una visión que el Señor daba y de que el río no fluía bien y debemos de saber que el río es el río del Espíritu. El vivir en el Espíritu, el Señor nos dice en Juan capítulo 8, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y que yo os haré descansar, ¿cierto? Pero aún Él dice en el día de la fiesta de los tabernáculos, Él dice que vengan a Él y de su interior fluirán ríos de agua viva, ¿sí? Y esto quería decir acerca del Espíritu Santo de Dios que habría de venir sobre nuestras vidas. Entonces, para nosotros poder vivir una vida espiritual necesitamos que ese río esté fluyendo. Entonces, el problema es cuando hay un dique, Sí. o sea, algo que está represando el agua y no la deja brotar, no la deja pasar, no la deja que ella siga el cauce. Entonces el Señor mostraba en una visión que había un dique, pero ese dique, sí, hermana, ¿cómo lo El tenés? Señor mostraba una cascada con dique que obstaculizaban para que fluyera el río, y entonces también mostraba dos columnas que estaban clavadas y no dejaban fluir el agua. Esta era la palabra que el Señor Sí, nos mostraba. entonces nosotros orábamos para que se quitara todo eso que estaba obstruyendo y tenía que ver con cosas nuestras, mis hermanos. O sea, eran más aún, eran cosas nuestras que no dejaban fluir ese río del Espíritu en nuestra vida. Y obviamente, entonces si nosotros no dejamos fluir ese río del Espíritu en nuestra vida, pues tampoco vamos a tener una vida espiritual, sino que vamos a tener es una vida carnal, Sí. ¿sí? Una vida que va a tener, o sea, no va a dejar que el fluir del Espíritu obre en nuestras vidas. Sí, así como dice que también es una construcción para evitar el paso del agua. Lo puede construir el hombre o cosas naturales, ¿sí? Esto hace que nosotros retengamos cosas también del hombre viejo, ¿sí? De la vieja naturaleza o vida antigua, y son específicas. Por ejemplo, el miedo, ¿sí? Puede allí formar ese obstáculo o puede construir, ¿sí? Puede construir el miedo estas cosas en nosotros. Podemos ver que, como vimos en el tema anterior del miedo, hay gente, o habemos, porque yo era una de ellas, que a mí me daba miedo, y ese era un obstáculo para yo poder hablar por un micrófono, ¿sí? Hasta que esto fue vencido porque pues teníamos que avanzarse, y se le pidió al Espíritu Santo que me ayudara a fluir en la palabra y poder, pero todo porque lo pude reconocer, ¿sí? Pude reconocer, pude identificarlo, al comprenderlo lo afronté, y muchos de nosotros afrontamos estas situaciones. Mira, entonces aquí en 2 Corintios nos está diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces son fortalezas mentales, Sí. que, o sea, puede ser de uno mismo que las tiene desde la antigüedad, o sea, desde la infancia o de la juventud. Unas fortalezas que se crean, por ejemplo, la timidez es una fortaleza que impide mucho a que la persona pueda fluir, sí. Entonces dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, son espirituales. Y todas esas cosas se van a combatir espiritualmente, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y estas son los diques en esas paredes que se construyen, ¿sí? Derribando argumentos, o sea, porque uno puede levantar paredes. Sí, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿sí? Cuando uno formula, ¿sí?,
uno dice, no voy a hacer esto, no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a la iglesia, no voy a volver a tal cosa, a estudiar, no voy a volver a... Son cosas que se levantan en contra de Dios, y ahí está la parte que es lo que nosotros debemos de ser, de entender y de estar vigilando, es de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Sí, pastor. Entonces también podemos ver que un dique también se utiliza para encajonar el flujo de los ríos, para proteger determinadas áreas. Entonces vemos que el Señor nos dio las armas de nuestra milicia, y también vemos los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos estas situaciones y aplicamos el dominio propio o la templanza, que es algo que nosotros vamos a dominar, ¿sí? Por eso podemos confesarla. Allí en Santiago dice que Santiago 3:2 nos habla sobre domar la lengua, ¿no? Así, sí, nos dice que el hombre que domina, ¿sí?, su lengua, la forma de hablar, es un hombre perfecto, lo dice la palabra de Dios en Santiago. Sí, mi hermana. Entonces... ¿Santiago qué me dice? Santiago 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, entonces aquí tiene que ver con el dominio propio, ¿no? Sí, señor. Entonces, o la templanza, que también le llaman. Entonces, cada uno de estos diques operan en nosotros de una u otra forma. Vamos a ver las clases de diques, ¿sí? Sí. Entonces, vemos que hay diques de tierra, ¿sí? Hay diques artificiales. Los diques artificiales son aquellos que son construidos por uno mismo, ¿sí? Ahora, vemos los diques de tierra, que son los que se forman por un conjunto de partículas individuales del suelo de la tierra. Entonces, esto tiene que ver con las situaciones nuestras que tenemos de esa naturaleza antigua, ¿sí? Pero como el Señor nos dice que somos nuevas criaturas, entonces vamos a identificar esos diques que hay en nosotros, que no nos deja fluir y que no nos deja sumergirnos en el Espíritu Santo. Vemos también un dique de abrigo. Estas son estructuras que se construyen en el mar para proporcionar abrigo a una zona determinada. Entonces vemos que este dique de abrigo, vemos que pueden ser las palabras proféticas. Sí, mira, hermana, que esto es bien tremendo porque, por ejemplo, el mar, o sea, cuando el mar viene con mucha fuerza, se debe crear esos diques, y muchas veces los trabajan con estas partes de los corales. Los corales son, como decir, unos diques naturales que cortan la fuerza de las olas del mar, y que van a golpear contra una playa, contra algo, y para que no destruya tan fuertemente. Entonces, esto o también los hacen, ¿sí? Entonces, esta es una parte, un dique de abrigo. De abrigo es el que va a salvaguardar para que el agua no golpee tan fuerte. Entonces, muchas veces nosotros debemos de tener en cuenta las palabras proféticas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, a nosotros nos habla el Señor y nos dice sobre algo que va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, uno está pasando por algo, y cuando el Señor le dice, es que yo te tengo en prueba porque quiero que tu fe aumente, entonces uno dice, ya sé. Entonces ya sé que el Señor me tiene en prueba, ya sé que el Señor está obrando conmigo, y es para que yo permanezca y se afiance más mi fe en Él. Entonces esas palabras proféticas ayudan a nosotros seguir caminando. Hay mucha palabra profética que el Señor nos habla desde anteriormente, por ejemplo, lo que es la palabra de sabiduría, que es lo que va a suceder después. Y entonces, igualmente,
el Señor está avisando, ¿sí? Para acá, para Cali y para Colombia, que va a haber un terremoto, ¿sí? Y entonces nos está hablando, esto es para que nosotros vayamos preparándonos. Aún nos dice que guardemos comida para 4, para 6 meses. Entonces son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, de cómo nosotros entonces debemos de prepararnos para lo que el Señor, o sea, está diciéndonos para nosotros, que eso no nos coja de sorpresa y sin nada en que guardar. Pero tenemos muchas situaciones que a veces se nos olvida la palabra profética que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando viene el impacto, entonces hacemos cosas o pensamos o tenemos pensamientos y estos forman estas cosas. Pero cuando nos recuerdan la palabra, entonces... Es como lo que está pasando aquí en Colombia. Eso, pastor. O sea, antes de que se eligiera este presidente, ¿sí? El Señor habló sobre un Ciro, y que iba la mitad de su mandato iba a haber un alboroto, iba a haber una cosa fuerte, ¿sí? Que se iba a levantar, pero que después empezaba a hacer otra obra poderosa. Y nosotros en el chat de la iglesia pues colocamos esa palabra profética que había dado la profeta Cindy Jacob, y esas 2 palabras proféticas. Entonces es como para recordarnos que todo esto el Señor nos lo había hablado desde mucho antes, desde 2017, y antes de que se eligiera a este presidente Iván Duque. Bueno, entonces vemos otro dique, que es el dique seco. El dique seco es a poner las embarcaciones fuera del agua para efectuar reparaciones en su parte externa. Mire lo bonito que el Señor nos daba sobre todos estos diques. Entonces vemos es cuando una persona necesita ser restaurada, que en unos lugares la llaman y la sientan, ¿no? Sí, mi hermana, porque mira, dice aquí que es un buque, o sea, un barco, sí, una embarcación. Algo así, una embarcación que ha estado sirviendo, sí. ¿sí? Que ha estado trabajando, pero es necesario que ella sea restaurada en un momento dado. Entonces la colocan en ese dique para poder restaurar el casco, para restaurar cualquier cosa a ellas. Entonces muchas veces nosotros necesitamos que en el mismo servicio que estamos haciendo y que seamos ministrados, ¿sí? Por eso el Señor le mostraba de la lavada de los pies. Sí, pastor. Pedro dijo, no me lavarás los pies. Entonces él dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es necesaria la restauración. Es necesario el que en un momento dado la persona sea sentada para ser restaurada, y para que cuando se levante con fuerza, ¿sí? Se levante restaurada y a seguir sirviendo en el Señor. Entonces Pedro le dijo, Señor, entonces lávame todo completo. Y dice, no, ustedes están limpios por la palabra de Dios que les he hablado. Entonces también vimos a Pablo cuando lo sacaron y lo guardaron un tiempo para que él creciera, ¿sí? Claro, sí. Y no fuera, la conversión, sí, en la y conversión no fuera a ir a que las creencias chocaran o a la enseñanza. Es muy tremendo lo del apóstol Pablo, porque él está sirviendo y resulta que él está confundiendo a la gente, sí. En el sentido, nos estaba persiguiendo y ahora está predicando de Cristo. Uh-huh. Porque entonces, las personas ya tenían ese dique en sus mentes de que ese era un perseguidor que se los podía matar y que los podía destruir. Esto es tan tremendo, los diques que nosotros tenemos, los rótulos que tenemos de las personas. Uh-huh. Entonces, un problema que nosotros podemos tener es que ese rótulo se quede fijo en nuestra mente y no vaya cambiando, ¿sí? De acuerdo a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces es importantísimo que esos rótulos, esos diques que están en nuestra mente acerca de las personas, nosotros tenemos que ir cambiando. Nosotros no podemos seguir pensando en que la persona nunca va a cambiar, sí. Y más en Cristo Jesús. Uh-huh. Bueno, entonces seguimos mirando un dique de piedra. Son muros, cercas de piedra, y su finalidad
de disminuir paulatinamente la velocidad de las corrientes y de detener la tierra que se lleva. Vemos los diques naturales, que son los que se forman por el arrastre y la acumulación de materiales que genera un río elevando la ribera en forma progresiva. También miramos esta de los diques naturales que se forman por el arrastre y la acumulación de materiales. Entonces allí podemos mirar todas aquellas cosas que en nuestra alma no son ministradas y que arrastramos y en un momento a otro nos salimos o no queremos hacer esto o forman un obstáculo. Sí, entonces forman obstáculos en nuestra vida por la falta de ministración. También miramos el dique de contención, que es aquel que busca imposibilitar el avance del agua. Entonces, aquí podemos ver la variedad de diques que hay que se pueden formar y que hay en el pueblo del Señor. Sí, tanto en lo natural están allí expuestas, pero también son muy aplicables para el pueblo de Dios, para la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miremos allí en Gálatas 2:11. Miramos a Pablo cuando vino a Antioquía, a la iglesia de Antioquía. Miramos allí cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Vemos esta formación de dique que estaba haciendo el apóstol Pedro a un pueblo, ¿sí? Entonces, leamos. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí estamos viendo un varón de Dios usado por Dios y que a él se le dio a él se le dijo desde un principio, porque miramos allí en Hechos 10:28 lo que se le había dicho a él. Entonces miramos este dique, pero este dique de Pedro era por el miedo, allí lo leímos, ¿sí? Y que con ese miedo se formó en él ese dique, estaba arrastrando a otros, estaba arrastrando toda una población de creyentes. Mira, hermana, que es tremendo lo de Hechos 10, que es cuando a Cornelio se le presenta el ángel y que le dice que vaya y llame a Pedro porque le va a dar las buenas nuevas. Y entonces, con la mentalidad de Pedro, el Señor tuvo que hacer un trabajo en la mentalidad de Pedro para que él pudiera entender que iba a ir a donde los gentiles y les iba a compartir la palabra de Dios. Y el Señor baja esos mantel 3 veces, pero mire que él cuando el Señor le muestra eso, él dice: no, Señor, porque el Señor le dice: mata y come. Y él dice: no voy a comer nada inmundo, porque yo no he comido nada inmundo, ¿sí? Pero cuando lo buscaron los enviados de Cornelio, él entendió, ¿sí?, que el Señor le estaba hablando acerca de los gentiles. Sí, ya pudo identificar eso y lo pudo afrontar. Entonces dice aquí en el versículo 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí que soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?
Entonces miremos en el versículo 28 que eso debía ser en él un dique de abrigo, ¿no? Porque era una palabra que el Señor le dio. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llames común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces ahí vemos cómo el Señor le dio esa palabra, cómo lo acercó hacia los gentiles para que él caminara cuando fuera, porque lo llamó para ese ministerio, ¿cierto? Mira, hermana, perdóname, porque es que el Señor habla de la pared intermedia. Él quitó esa pared intermedia que había entre los judíos y los gentiles, o sea, y formó un solo pueblo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo entiende, comprende y lo predica. Entonces, que él no debe hacer acepción de nadie. Pero, sin embargo, Pedro, o sea, con todo esto, entonces él está judaizando. Sí. Entonces por eso lo ponemos como ejemplo al dique que él estaba colocando, ¿sí? Para que este pueblo no avanzara en la doctrina y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También le dice allí en 2 de Timoteo, a Timoteo le dice que guardara bien ese depósito, ¿no? Ese depósito, Pablo, sí. Que ese depósito que Dios da es lo que nosotros también tenemos que hacer, guardar ese depósito que Dios nos da. Entonces, vemos que todas estas cosas, así como dice allí en Gálatas 5:9. Sí, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, vemos que todas estas cosas, cómo están impregnándose en un pueblo, porque habían otros ojos que los estaban mirando, ¿no? Sí, entonces, hermana, mire que Pedro aquí estaba judaizando. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo ahí en Gálatas, que tú estás hablando, Gálatas 5, en el versículo 6 le dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Por qué? Porque los estaban judaizando. Sí. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? O sea, ¿quién puso el dique? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, como decía allí en Gálatas 2:18, como dice allí en la palabra, que si volvemos a ¿dónde está? Gálatas 2:18. Sí. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Sí, ahí está. Bueno, allí... Entonces el Señor le había quitado el dique, ¿cierto? Pero que se estaba volviendo a construir, y por eso es que el apóstol Pablo le llama la atención en Hechos de los Apóstoles, lo que estamos leyendo, le está diciendo que en Gálatas, que le estaba diciendo que él estaba haciendo algo que no era digno, dice aquí, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, o sea, estaba siendo transgresor, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles. Entonces aquí está el Señor mostrando las cosas que estaba haciendo Pedro. Por eso el Señor nos dice que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas. Es por estar oyendo doctrinas, cosas que todavía o muchos son atraídos, ¿sí? Son como hechizados, ¿sí? Y entonces cuando hablan y ve uno, y entonces uno los voltea a mirar y dice, bueno, porque tiene la combinación. Entonces, como dice, hay que llamarlas, como leíamos acá, ¿sí? Mira, hay que en ese dique seco, hay que ponerlas e instruirlas para que luego sigan avanzando. Mira, hermana, que ahí en Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y entonces esa palabra fascinación tiene que ver con hechizar, encantar,
embrujar, ¿sí? Entonces, tan tremendo que es el judaísmo, Sí. y que ahorita está muy extendido, está por todos lados, y están hablando de volver a cumplir las fiestas, de volver a todas esas cosas. Entonces, muy tremendo, porque el apóstol Pablo le está diciéndoles: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es lo que estamos mirando, que ya se había dejado de construir esas cosas, ya se había tirado, Sí. y después volver a construir A algo. tomarlas. Sí, entonces se vuelve transgresor. Bueno, entonces sigamos. Acá tenemos otro ejemplo, como en 2 de Samuel 15, del 2 al 10. Entonces vemos aquí a Absalón, el hijo de David, que cometió asesinato, asesinó a su hermano por haber violado a su hermana. Entonces vemos que este hombre se apartó de su padre por la disciplina que le iba a levantar, digamos. Entonces él buscaba de nuevo acercarse, a congraciarse con su papá. Entonces estas situaciones vemos que se acerca por medio de su siervo Joás, se acerca a su papá David. Él lo besa porque él ama mucho a Absalón. Entonces luego vemos la forma como él va levantando diques en un pueblo contra su papá. Entonces leamos allí en el versículo 2 2. dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, aquí ya se está trabajando en obstaculizar, ¿no? Dice: y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano o lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaban a Absalón el corazón de todo Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto, porque he prometido a Yahvé. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Yahvé me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Yahvé. Y el rey dijo: ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces vemos el corazón, puede ser, ¿sí?, la manera de comportarse este hijo, ¿sí? Y esto también lo podemos ver, pastor, lo podemos aplicar en la iglesia, ¿sí? En las congregaciones. Cuando hay divisiones, se pierde la unidad en todo esto, porque esto era lo que estaba arrasando este espíritu de mira, hermana, tan tremendo, porque Absalón es el que hizo la falta. Sí. Y ese mismo que está haciendo la falta, ese mismo también está haciendo la división. Sí, pastor. ¿Sí? O sea, entonces es muy tremendo. Es como una arma de doble filo. Claro. Sí, él estaba trabajando para su bien. Sí, para su bien. Y comprando un pueblo que parecía que le faltaba discernimiento y todo ello, pero es que es muy tremendo. Y fidelidad a su rey. Porque él mata a su hermano, ¿sí? Y es exiliado, porque él es exiliado, él estaba en Siria. Entonces, es muy tremendo que en esa reconciliación se le haga la doble al papá. Sí. O sea, se la juegue y le trabaje por la espalda, ¿no? Sí. Tan tremendo, porque él es el afectado y él debía de ir humildemente, pero entonces
en vez de hacer esas cosas, él está haciendo una división. Sí, pastor. Entonces miramos, por eso tenemos que tener cuidado cuando nuestros hermanos mismos se nos acercan con comentarios o situaciones contra un ministro o contra un hermano. Tengamos como tengo yo, lo que no edifica y no construye, mejor quedarse uno callado, ¿sí? Eso es como ese... Es algo que nos previene a faltar al ministro o a faltar a la persona, a dañarle el corazón, ¿sí? Porque es Sí. dañar el corazón de la otra persona. Sí, porque por un pensamiento, pastor, que nosotros tengamos de ciertas situaciones que no comprendemos o no hemos hablado, la cabeza se nos llena de malos pensamientos, no se van a llenar de buenos pensamientos. Entonces nuestra actitud cambia. Sí. También. Cambia con ¿sí? la persona, ¿no? Entonces, esto nos puede formar diques. Claro. Un consejo también nos puede dañar nuestro corazón, nuestro pensamiento, y podemos ir en contra de las personas o en contra de los ministros. Entonces, si lo que nos dice, eso no nos edifica y no nos construye, pues para eso tenemos Espíritu Santo, para pedirle que una persona cuando se nos acerque, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y consejo, y si no, quedarnos callados. Es muy tremendo, ¿sí? Porque Absalón dice: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? ¿Sí? Sí, ¿quién me pusiera por juez? ¿Y cómo se compraba? Acontecía que se acercaban y se inclinaban a él, y él extendía la mano y lo tomaban y lo besaban. Tremendo, porque sí, ya se estaba ganando el corazón de la gente. Y ¿sí? Era la hipocresía que tenía. Tremendo. Bueno, entonces miremos otra situación de un dique. Vamos a 2 Samuel 9, del 7 al 11. Entonces aquí estamos mirando a Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonathan. Él fue guardado porque pues se envió que toda la descendencia y la familia de Saúl fuera destruida. Entonces, pero vemos que David le hizo una promesa a Jonathan y dice que: y si yo viviese, harás conmigo misericordia de Yahvé para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Yahvé haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Esta fue una promesa que le hizo David a Jonathan. Entonces vemos aquí en la referencia que les dimos, vemos que Mefiboset, en 2 Samuel 9, vemos que David llama, ¿sí? Llama a ver si haya quedado uno de la descendencia de Jonathan. Entonces, uno de los siervos le dijo que sí, que había uno que estaba viviendo en la casa de Maquir. Entonces lo mandó a traer, y ahora miramos qué le dijo David. Entonces dice aquí: vino Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿sí? Hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan
para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que has mandado, mi señor el rey, a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de mis hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. Entonces vemos la misericordia que se extendió sobre la casa de Jonathan, ¿sí? Que fue la promesa que le hizo David. Pero entonces miremos el dique que había en Mefiboset, ¿sí? Aparte de que su pie lisiado, y que eso también impedía en su vida de caminar bien, ¿no? Sí, entonces miremos allí en el versículo 8 que dice: y él, inclinándose, dijo: ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces mire el desprecio que había, ese menosprecio en este varón, ese dique que tenía, ¿sí? En su pensamiento, porque era en su pensamiento. Todas estas cosas, como él mismo se menosprecia, ¿sí? En su actitud, y también el estar apartado, ¿no? Porque estaba lejos. Sí. Y a él lo mandan a llamar. Y es muy tremendo, hermana, porque como la sierva esto lo dejó caer cuando ella escapaba, sí, y llevaba al niño, y lo dejó caer y se lició de sus pies, pues aparte de ello, de que tenía esos pies lisiados, eso forma en una persona de que no sirve para nada, ¿cierto? Entonces muchas veces hasta a uno le dan ejemplo de personas que están lisiadas y que son más emprendedoras que uno, que tiene sus manos y sus pies. Entonces a nosotros es como darnos una bofetada de personas que por ejemplo, tenemos un evangelista. Tenemos el pastor evangelista que no tiene manos ni pies, y ese hombre llevado por el Espíritu Santo. Y tiene su esposa y tiene su hijo y todo ello. Entonces eso es como decirnos una bofetada, porque muchas veces nosotros formamos esos diques en nuestra mente. Así estaba diciendo Jonatán, ¿no? Sí. El hijo de Jonatán, Mefiboset, está diciendo que él era un perro muerto. Sí. Y entonces vemos, hermanos, cómo el Señor obra en la vida, en la restauración de ese hombre, que le devuelve las tierras, y aún el rey David le dice: te sentarás a mi mesa. A mi mesa. Entonces mira, hermana, que muchas veces el Señor nos invita a sentarnos a su mesa, y resulta que nosotros, ¿sí?, por todos esos diques que tenemos en nuestra mesa, en nuestra cabeza, no nos sentamos a la mesa. Formamos diques, hermana, que muchas veces nosotros, con todos los pensamientos y con todas las cosas, digo que no estamos lisiados de pies ni de manos. Sí, tenemos los pies y las manos, pero se nos vuelven esas fortalezas, como lo dice ahí en 2 de Corintios, se nos vuelven unas fortalezas y nos impiden el conocimiento de nuestro Dios. Entonces el Señor está invitándonos a la mesa, pero ¿qué estamos haciendo nosotros cuando el Señor nos invita a la mesa? ¿Qué es la fortaleza y qué es lo que pensamos para no acudir a la mesa? Aquí el rey está invitándolo. A Mefiboset lo invitaba. Es a la como mesa. Nuestro Señor, que nos invita a la mesa y nos prepara y nos saca a la mesa y se sienta con nosotros, ¿cierto? Pero nosotros, el problema es nuestras diques, en nuestro pensamiento, a no aceptar o a dar excusas. Entonces, para esta persona lisiada y todo esto, y las personas, el Señor dice allí en 1 Corintios 1, 27 y 28, Él nos dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es. Ahí podemos ver y quitar de nuestra mente esa empalizada de ese dique, ¿sí? Ay, que yo, y tenemos todo, como dice el ministro, tenemos de todo, tenemos ojos, tenemos boca, podemos hablar, podemos, ¿sí? Entonces, quitamos esos diques. Allí le fue quitado a Mefiboset esos diques que no lo dejaban funcionar con la mano del rey. Mira, hermana, que es muy tremendo esta cita bíblica porque dice que de lo necio del mundo escogió Dios, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando mi pastor me decía que yo sí que era imprudente, ¿sí? Y entonces dice de lo necio del mundo, pues nosotros en la iglesia es como tener un hospital y que en ese hospital también hay un área que es la UCI, ¿sí? Donde están los enfermos críticos, sí. Entonces hay una parte que se llama reanimación. O sea que está muriendo y lo están reanimando. Entonces debemos entender todo esto, hermano, de que somos, o sea, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Pero debemos de estar metidos en restauración. Sí, pastor. ¿Sí? Debemos de dejarnos con tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza y que el Señor nos restaure. Y porque dice, de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que aún el apóstol Pablo él mismo dice que él persiguió a la iglesia, ¿sí? Que él es un apóstol como un abortivo, ¿sí? Porque aún él persiguió a la iglesia. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Pero el apóstol Pablo saltó todos esos diques, los dejó que fluyeran para poder él seguir, porque si no se había estancado. Mira, hermana, que esto es muy tremendo lo que tú estás diciendo, porque el apóstol Pablo ahí en Filipenses, él dice que él prosigue al blanco, ¿sí? Que él dejando todo lo que queda atrás, prosigue al blanco. Entonces él todo lo que él había sido, y él mismo aún se despoja de ser fariseo, de ser de la tribu de Benjamín, ¿sí? De todas esas cosas, de la circuncisión, de todo ello, él se está despojando y dice, por ganar a Cristo. Entonces, es muy tremendo porque él está sirviendo al cuerpo de Cristo. Él está formando el cuerpo de Cristo y él se despoja de todas esas cosas. Entonces nosotros nos podemos despojar de todas esas cosas, pero no servir en el cuerpo de Cristo. Y ese es el problema. ¿Sí? El problema es de que yo me puedo quedar en santidad en mi casa, metido en cuatro paredes y no servir al cuerpo de Cristo. Y es que nos llamaron fue al cuerpo. Nosotros somos un miembro, pero es del cuerpo para servir en el cuerpo. Y esa es la parte importante de la restauración nuestra. El apóstol Pablo se despoja de todo, de ser judío de la tribu de Benjamín, de todo, y él dice, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Y él dice que él no estima, ¿sí? Y todo lo que quedaba atrás, él lo deja atrás para seguir a ese supremo llamamiento. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Sí, pastor. Entonces, vamos mirando todos estos ejemplos y hay muchos ejemplos que nosotros podemos trabajar en la palabra de Dios. Miramos a Ruth, cómo Ruth, ¿sí? La moabita, cómo Ruth saltó todos esos diques, ¿sí? Claro. Esta mujer... Y que no era del pueblo de Dios, era una moabita. Sí, entonces no vamos a leer, sino que vamos a contar un poquito de la historia. Vemos que era una joven fuerte, mientras Noemí era una mujer, sí, una mujer ya de edad, ¿sí? Y vemos que era de otra generación. Vemos también que eran de diferentes religiones y de diferentes tierras, ¿sí? Ellas habían perdido todas sus posesiones porque Ruth era casada con un hijo de Noemí
Y entonces ellas perdieron todas sus posesiones cuando sus esposos murieron sin tener un hombre que las protegiera. Sus vidas también corrían riesgo en esos tiempos tan duros y solo se tenía la una a la otra. Pero vemos que a pesar de esas situaciones tan difíciles que ellas estaban viviendo de hambre, ¿sí? Y digamos de soledad porque no tenían un hombre de apoyo, estas personas no se quedaron estancadas, ¿sí? Sino que pasaron por encima de todas estas situaciones, de todos estos diques, de todas estas cosas que se levantan en la mente de las personas. Ella vemos a Ruth que dejó su cultura, ¿sí? Su familia, su todo. Religión. Ella fue impactada por nuestro Dios, ¿sí? Por nuestro Dios, por el testimonio de su suegra, ¿no? Porque pero es muy tremendo, hermana, porque, o sea, que Dios que le destruye el esposo a la suegra y que le destruye los dos hijos, ¿sí? A Noemí. ¿Y qué Dios es este? Sí, pastor. Sin embargo, ella hace una declaración, ¿cierto? Sí, pastor. Entonces vemos que esta mujer saltó todos esos diques que podían formarse en su mente, en su corazón, y vemos su juramento que hizo allí en Ruth 1:16. Mira, hermana, que ese juramento, esas declaraciones, o sea, ojalá uno siempre las hiciera para bien. Pero uno muchas veces no se salta esos diques, no se salta todas esas circunstancias adversas que a uno le pasan, porque es una formación del Señor que está haciéndonos en nuestra vida. Ruth dice allí en Ruth 1:16, respondió Ruth y dijo, no me ruegues que te deje, ni me apartaré de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella abrazó todo. Claro, es muy tremendo lo que esa declaración que estaba diciendo, ese juramento. Pero hermanos, nosotros hacemos declaraciones contrarias. O sea, entonces, por eso dice, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, nos escogen, pero nosotros que tenemos que levantarnos de toda esa situación, o sea, que el Señor nos levanta, nos escoge de esos lugares donde estamos azotados por el maligno, y debemos de entender, hermanos, que nos debemos de levantar de allí. Ruth fue una mujer que era menospreciada porque no era de la tribu de Israel ni nada de ello. Sí, era una moabita. Y tan tremendo porque ella, de allí es de donde viene el rey David. Sí, pastor. ¿Sí? Bueno, entonces, miremos otro ejemplo. Miremos el ejemplo que hay de Jonás, pastor. Vamos con Jonás, que hizo precisamente lo contrario de lo que Dios le había mandado, ¿sí? Él se negó a ir a un pueblo que odiaba. Él tenía un dique en su corazón que era el odio, ¿sí? Y en vez de ir a lo que lo envió el Señor, él se le escapó, según Jonás. Sí, según Jonás, él se había escapado y se había escondido, sabiendo que Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo conoce, ¿sí? Entonces, este hombre se escapó. ¿Y por qué? Porque él odiaba, digamos así, él le tenía mucha rabia o enojo, y se había indignado de los asirios, contra Nínive, que era una ciudad grande e importante de Asiria. Claro. Y era la capital de ese imperio. Uh-huh. Y este imperio amenazaba siempre a Israel. Y lo saqueaba. Y lo saqueaba, sí. Entonces, este pueblo era un pueblo sin misericordia y era un pueblo sangriento. Entonces el Señor levanta a Jonás para llevarle el mensaje, porque el Señor ya vio, ¿sí? El pecado llegó hasta el cielo, pero él vio el corazón de los de Nínive que se podían arrepentir. Entonces levanta a este varón, pero este varón era indignado contra Nínive. O sea que el enojo puede ser un dique. Sí, Señor. Sí, el enojo puede, y eso es parte de lo que es una obra de la carne, ¿no? Sí, porque es una reacción emocional, ¿sí? Que no tiene, el enojo se pierde la paciencia, pastor.
Sí, tremendo. Entonces, también la indignación, que es un sentimiento de enfado, ¿sí? Que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Bueno, entonces miramos toda esta situación de Jonás y leamos Jonás 1:10. Jonás 1:10. 4:10, perdón. 4:10. Y dijo Yahvé: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Sí, entonces ahí vemos cómo el Señor le dice para que él pueda pasar ese dique, para que él pueda entender toda la situación de esta nación, Nínive. Ahora vamos a ver otro ejemplo, a José, el esposo de María. Vamos a Mateo 1, el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces vamos a mirar a José, ese dique que se le estaba formando por el pensamiento, por unas costumbres, ¿no? Porque las normas judías de esa época, de José y María, reconocían un estado llamado desposorio, que este caía más o menos a la mitad del camino entre lo que es el compromiso y el matrimonio. Entonces, era más obligatorio un desposorio, ¿sí? O sea, el compromiso era más obligatorio que el matrimonio en ese momento. Podía romperse todo este desposorio, todo este compromiso podía, según lo que nos cuentan, con un acta de divorcio. Pero si una mujer desposada quedaba embarazada, era conocida adúltera por las leyes que ellos tenían. Entonces dice allí que José se había desposado. Sí, se había desposado con ella, y cuando estaba desposada María con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ustedes saben cómo lo miran a uno. Todas estas situaciones que uno pasa, en todas estas situaciones, y más en el pueblo judío, ¿sí? Entonces dice que José era justo y no quería infamarla, ¿sí? Pero en su pensamiento, porque dice, quiso dejarla secretamente, ¿sí? Pero en su pensamiento, él estaba formando esos diques. Mira, hermana, tan tremendo esto, porque, o sea, uno muchas veces piensa cosas y va formando un dique porque no quiere seguir con respecto a las cosas que están sucediendo en la vida de uno, en la vida del ministerio, en la vida en que uno está viviendo, ¿sí? Pues, y uno puede, en su pensamiento, puede ir tomando decisiones,
y José había tomado la decisión de dejarla, ¿sí? Porque como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Entonces uno tiene pensamientos de separarse de la congregación, de separarse del ministerio, de separarse secretamente, sin que nadie lo sepa, ¿sí? Aún desaparecer y que no tengan ni teléfono, que no tengan ni dónde uno vive, que no tengan nada para que no lo busquen a uno. Sí, para que ¿sí? uno quede Pero aislado. es muy tremendo porque aquí hace la intervención, es el mismo Señor. Sí, es el mismo Señor en este caso de José, porque la quería dejar secretamente, ¿sí? Entonces viene la intervención del Señor hacia su vida, hablándole de que ese engendramiento que está allí no es de un hombre, sino que es del Espíritu Santo. Sí. Por eso decíamos que estos diques forman obstáculos. ¿Sí? Y son pensamientos, sí, ¿no? Son pensamientos. Porque por algo que ha sucedido, entonces se toma ya una acción, se toma un pensamiento. Y de realmente eso es lo que Dios quiere. ¿Realmente eso es lo que Dios quiere? ¿O es mis sentimientos, es mis emociones, es lo que yo pienso y es mi estado? Sí, pastor, por eso decimos que un dique es un obstáculo que actúa como contención de algo generalmente perjudicial, ¿sí? Cosas que nosotros pensamos y que a nosotros nos parece bueno porque él pensaba dejarla, pero eso no era bueno. ¿Sí? Si vamos a ese pensamiento con lo que dijimos, lo que es un desposorga ya, pues le iban a dar piedra a María, la iban a sacar. Hermana, y lo que pasa es que el Señor nos enseña allí en Isaías 11, el Señor dice que Él no es guiado por lo que oye ni por lo que ve. Sí. Y entonces, o sea, nosotros muchas veces somos guiados por lo que oímos y por lo que vemos. Y el Señor nos dice allí que, dice, y le hará entender diligentemente el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos, ni juzgará ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Entonces esto es muy tremendo porque José la vio así con barriguita después de que vino donde Elizabeth, y la vio con barriguita y dije, entonces juzgó por vista y quiso dejarlo. Entonces muchas veces nosotros podemos juzgar por vista y creamos pensamientos que no son los correctos delante de Dios, en su obra que Él está haciendo con nosotros. Y esto va formando diques en nuestra mente y en nuestras actitudes van a ser diferentes. Entonces, hermanos, vamos a mirar otro ejemplo. Miramos a Sansón. El dique de Sansón fue el mundo, ¿sí? Lo sacó. Tremendo. Ese lo sacó. Miramos a Demas también, con el apóstol acá. El apóstol Pablo, sí. También otro que formó un dique por todas aquellas cosas que aún tenía en su corazón de irse al mundo, de disfrutar allá en Roma, en ese lugar. Pero miramos a Lucas 23, versículo 39 y 40. Dice la palabra de Dios, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces aquí miramos este personaje, malhechor, como dice allí, que ese entendió, el Señor le dio la oportunidad, ¿sí?, de ser salvo, y comprendió todo esto y soltó todos esos diques que tenía, más él le decía al compañero de cruz, a los del otro lado, para que él soltara y pudiera reconocer, más no quiso. Mira, hermana, que en el 41, como nos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron
nuestros hechos, Sí. mas ningún mal hizo. Sí, pastor. Entonces, ahí vemos otro ejemplo. O sea, se sostiene en su, como dice aquí el malhechor, o sea, se sostiene en su condición en que está y le están dando una posibilidad de arrepentimiento, pero se sostiene en esa condición. Sí, pastor. Gracias. Miremos a Josué 7. Entonces miramos ahí en Josué 7, 21 al 25, miramos a Acán, ¿sí? Este hombre era de la tribu de Judá, y a este pueblo, en la toma de Jericó, se le había dado unas advertencias, un mandamiento, ¿sí? Sí. Voy a leerles algo, dice, y será la ciudad anatema a Yahvé con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que esté en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero, ahí le está hablando al pueblo, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis ninguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé, entren en el tesoro de Yahvé. Entonces vemos que les dieron este mandamiento, ¿sí?, a ellos, de no tocar nada de estas cosas. Entonces vemos que el pecado también es un dique. Ahora, claro, sí, es un dique. Miremos allí en el versículo, leamos del 21 al 25. Dice la palabra de Dios, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces vemos los diques de este varón acá. La codicia, ¿no? Sí, que es la codicia. Es como la idolatría sí, misma, ¿no? Vemos la codicia de él, la desobediencia también, ¿sí? El pecado que cometió, porque también le robó a Dios, ¿sí? Sí, claro, porque eso el era oro, el tesoro del Señor. Sí, era del Señor. Estas otras cosas tenían que ser quemadas, destruidas. Entonces, ahí en Proverbios 28:13, miramos que dice que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces vemos que este hombre luego fue en el versículo 25, vemos las consecuencias. Dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Yahvé en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Yahvé se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, hermanos, ahí vemos todas las consecuencias por la desobediencia, por el pecado, por esos diques, porque como dijimos, el pecado también es un dique. Entonces, vamos a prepararnos, para que el Señor nos muestre aquellos diques que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, de identificarlos. Después de identificarlos, comprenderlos, reflexionarlos sobre todas estas situaciones de estos diques, y empecemos a afrontarlos, ¿sí? A pedirle a nuestro Señor, a nuestro Dios, que nos ayude, ¿sí?, en estas situaciones que
que tenemos, porque si declaramos nuestro pecado y no encubrimos esa iniquidad, ¿sí? Como dice en el Salmo 32:5, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Señor, te damos gracias, Sí, bendito Rey Santo, Dios, Señor. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, estos diques, Señor, a través de la Escritura, estos ejemplos que nos das y muchos más, Señor, que nos ayuda a sacar toda esta basura que se forma, Señor, y que no nos deja fluir en el Espíritu Santo, no nos deja servir, Señor, como parte del cuerpo, con esos dones, con todo eso que nos has dado, Señor, aún para libertar a tu pueblo, Señor. Sí, Señor Padre. Muéstranos, Señor, qué nos detiene, qué nos impide, Señor, el fluir, Señor, de tu río, Señor, de tu agua, Señor, en nuestro corazón, bendito Dios, Señor, en nuestra alma, aún en nuestro espíritu, Señor. Que salgan aún esas enseñanzas, Señor, de nuestros padres, Señor, donde hemos estado, Señor, y que han formado también diques, Señor. Mira, hermana, que el Señor muestra que, cuando tú has detectado ese dique, lo que hay en tu vida que no te deja, el Señor empieza a tomar eso, ¿sí? Y cuando lo estás confesando, cuando estás confesando ese dique que hay en tu vida, se va levantando todo lo que estaba deteniendo ese fluir del Espíritu, ese agua, el río del Espíritu, empieza a tomarlo y se va formando un remolino, ¿sí? Que es el poder del Espíritu Santo para destruir esa fortaleza, para destruir ese dique que evita ese fluir del río. Gracias, Rey Señor. Santo, Señor. Bendito Dios, Señor. Gracias, Señor. Seguimos, Señor, pueblo, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, mostrándole a tu pueblo, Señor, a todo aquel, bendito Dios, que escucha esta palabra, Señor, que tú has dado, bendito Dios, para poder destruir todos aquellos pensamientos, Señor, todas estas formas de pensamiento, Señor, todas estas cosas que se nos acumulan en nuestro corazón o en nuestro pensamiento o en nuestra mente, bendito Dios, y forman esos diques que no dejan fluir, bendito Dios, tu palabra, Señor, para la sanidad, bendito Dios, nuestra y del pueblo tuyo, Señor. Nosotros te damos gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre. Sí, gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Mira, hermano, que el Señor muestra que debes de empezar a caminar, porque muestra cómo empieza aquella persona a caminar en ese camino que había abandonado o que se había detenido. El Señor te dice, camina. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.